Muy bien. A ver, alguien está... ujú, em, llorando, pero saben que nosotros muchas veces, obviamente, somos, ¿cómo les podría decir? Vemos las cosas de nuestra perspectiva, y nuestra perspectiva es una perspectiva humana. Y nosotros vemos la vida como, no sé, como 70, 80, 90 años en la Tierra, pero nuestra verdadera vida cuando nosotros decimos que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna, nuestra vida no se termina acá. Nuestra verdadera vida comienza después de nuestro tiempo en la Tierra. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Hoy quiero seguir porque se acuerdan que hablamos acerca de la vida de Jesús, cómo vivió la vida de Jesús. Y este es el orden, cómo vivió la vida cristiana Jesús antes de la fundación de los tiempos. Cómo vivió la vida Jesús, la vida cristiana Jesús cuando estuvo en la tierra. Y después vinieron los discípulos, y anoche hablamos de que los discípulos no vivieron otra clase de vida, vivieron la misma vida que vivió Jesús, porque Jesús les dio vida. Él es el espíritu vivificante. Y anoche terminamos diciendo, bueno, ¿y los demás que siguieron? ¿Y los demás que creyeron, vivieron la misma vida o vivieron una vida diferente? Entonces, a mí me gustó la ilustración de a ver si esta conversación tuvo lugar. A ver si esta conversación sucedió. ¿Está bien? A ver si esta conversación por ejemplo, Pedro en el día de Pentecostés, ¿sí? Estaban juntos unánimes unidos a las 9 de la mañana, fue a las 9 de la mañana, de las 9 hasta las 3 de la tarde, el Espíritu Santo vino, llenó la casa, llenó la casa y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo con los 120 que estaban ahí, Pedro, lógicamente, estaban disfrutando todo esto. Lo que pasó fue que el ruido, el sacudimiento, el ruido como que fue como de un trueno, el ruido no se sintió solamente en el aposento alto, se sintió en el vecindario. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo personalmente he estado ahí, en el aposento alto, y claro, cuando uno está ahí, es más fácil visualizarlo, es más fácil ver lo que sucedió. ¿Por qué? Porque el aposento alto, donde ellos estaban reunidos, estaba en el monte de Sión. El templo estaba en el monte de Sión. Es decir, a más o menos 3 cuadras, sí, no más de 3 cuadras, de donde estaba el templo, ahí estaba el aposento alto. Y entonces, ¿qué pasa? Esta era la fiesta de Pentecostés. Nosotros celebramos el día de Pentecostés, pero para el judío era la fiesta de Pentecostés. Duraba una semana entera. ¿Y qué pasaba en esa fiesta de Pentecostés? Venían de todo el mundo. Venían todos los judíos. No solamente venían los judíos que vivían en la Galilea, que vivían en el norte, que vivían venían todos los judíos de todas las partes del mundo donde vivían judíos. Venían judíos de Roma, venían judíos de Persia, venían judíos de Egipto, venían judíos de Asia Menor, venían judíos de todas partes a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y nosotros sabemos que Jerusalén tenía alrededor de 250.000 habitantes, pero durante la fiesta se duplicaba. Había casi medio millón o más de medio millón de personas en Jerusalén. Y en ese tiempo no había hoteles.
o moteles, o lo que sea. En ese tiempo la gente se quedaba o en la casa de amigos, parientes, o se quedaban debajo de un árbol, en un lugar por ahí, en las calles, la gente muy humilde dormía en las calles. ¿Y qué pasa? A esa hora de la mañana, a esa hora, perdón, a esa hora de la tarde, cuando ese estruendo viene, hay un montón de gente que está camino al templo. Era como una ola de gente caminando hacia el templo. Y de repente suena este estruendo y la gente se para justito debajo de la escalera porque era un aposento alto, significa que era en el segundo piso, y como que se bajan ahí donde está la escalera, y ahí se junta esa gente, y baja Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, y le predica el mensaje en Hechos capítulo 2. Y esto fue lo que Pedro no le predicó, ¿está bien? Esto no fue, este no fue el mensaje. Pedro no le dijo, miren ustedes 3000 que están acá, que recién se han convertido, aquí están, delante del aposento alto, ¿está bien? Pero quiero que ustedes sepan que hay dos clases de cristianos. Unos que viven la vida cristiana por el mismo poder que vivió Jesús, y después están ustedes. Nosotros los apóstoles somos de la primera clase. Somos primera clase. Ustedes se van detrás del avión. Ustedes son segunda clase, tercera clase. Ustedes no tienen el mismo equipamiento, el mismo equipo que tenía Jesús y nosotros. Ustedes tendrán que luchar, tendrán que usar la fuerza de su voluntad, tendrán que tener el mejor esfuerzo para vivir esta vida cristiana. Ustedes ayunen, oren, lean la Biblia, etcétera. Porque Juan y yo y todos los demás vimos a Jesús por 3 años y medio. Fuimos testigos de la vida de Jesús, pero ustedes no. Ustedes no lo vieron. No vieron a Jesús. Y lo que ustedes están oyendo es de segunda mano. Ustedes ahora son cristianos de clase baja, nosotros somos cristianos de clase alta, ustedes son de clase baja. Nosotros vivimos con Él, el Padre vive en nosotros de la misma manera que vivió en Él, porque el secreto de la vida cristiana es que el Padre habita en nosotros. Pero esto es solamente para nosotros, no es para ustedes. Por eso prepárense, porque yo, Simón Pedro, aleluya, yo, Simón Pedro, voy a inventarme algo que se llama la iglesia. Y la iglesia no es una comunidad de creyentes, no es una forma de vida que se vive 24 horas al día. La iglesia no es alegre, vibrante, poderosa. La iglesia no es la novia de Jesús. No. La iglesia es un edificio. Un edificio. Y se tienen que reportar todos los domingos. Este edificio. Y por ahí si se le pide que se reporten el miércoles y el viernes también, tienen que reportarse, ¿eh? Y cuando entren a este edificio, tomen su lugar, siéntense y cállense la boca. No hablen. Oigan todo lo que se le dice. Y no se duerman. No se duerman. Porque esto no es una manera de vivir. Esto es un ritual semanal. Y si ustedes no hacen esto, lo que yo les estoy diciendo, ustedes no van a complacer a Dios. Y cuando le dijo que iban a tener que leer la Biblia, claro, la gente le iba a decir, ¿y qué es una Biblia? Todavía no habían Biblias. Y Pedro capaz que le dijo, no, van a tener que esperar 300 años, porque en 300 años va a haber una Biblia. Hay dicho eso de paso. Toda esa Biblia que se va a hacer en 300 años va a ser toda escrita a mano y va a costar mucho dinero. Y solamente la gente que tiene mucho dinero va a poder conseguir una Biblia. No se olviden que la imprenta se inventó en el 1600, lo que sea. No se olviden de eso.
En el tiempo de Jesús era todo escrito, los manuscritos, por eso es manuscrito. Ustedes saben que él no habló así. Y una pregunta, ¿y por qué muchos cristianos, la mayoría de cristianos viven así? Y se le enseña esto. No, no ustedes, pero en general. Se le enseña que la vida cristiana es una disciplina esforzada. Mire, le voy a decir un truco, ¿está bien? Un truquito, un engaño. Hay personas importantes en la iglesia, teólogos, líderes, pastores, maestros, que enseñan esto. Mire, suena bien, pero no es la verdad. Ellos enseñan que la única manera en que sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros es porque la Biblia lo dice. Ok, piénsenlo bien. Te están diciendo que Jesús vive en nosotros y nos dio vida y vive en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, vive alguien en nosotros donde el Padre también vive. Es decir, el Padre vive en Él vive en nosotros por el Espíritu Santo. Toda la plenitud de Dios vive en nosotros. Y hay muchos que enseñan que todo esto lo sabemos porque la Biblia lo dice. Esto suena bien, pero está muy lejos de la realidad de que Cristo vive en nosotros. Muy lejos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los musulmanes y los judíos también creen lo mismo, que tienen que obedecer las ordenanzas del Corán, que tienen que obedecer las ordenanzas de la Torá, y si ellos obedecen todas estas ordenanzas, todas estas reglas, entonces Dios se complace con ellos, y un día, si llegan al cielo, a lo mejor Dios le permite que entren, si fueron buenos chicos y buenas chicas. Esto separa al cristianismo de todas las religiones. ¿Por qué? Porque nosotros, y escúchenme bien, nosotros esto, lo que voy a decir ahora, lo decimos así, bien fácil. Nosotros decimos porque nosotros tenemos una relación con Jesús. Usted sabe que el judío no tiene una relación con el Dios de Israel. Ellos no tienen una relación. Ellos simplemente creen que tienen que obedecer las ordenanzas y las leyes que Dios les dejó. Pero los musulmanes también. Esto de tener una relación con el Señor Jesús, con Dios, nos separa de todas las otras religiones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús. Mire qué simple que es esto. Nosotros tenemos a Jesús. Y Jesús es el camino. Y un camino te lleva a un lugar. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre. Entonces nosotros tenemos a alguien que es el camino al Padre. A alguien que nos da acceso al trono de la gracia, al Padre. Entonces, ¿qué diferencia? Miren, los cristianos nosotros nos enamoramos de la fe judía, nos enamoramos y amén. Ellos son lindos, nosotros salimos de ellos, pero nosotros tenemos otra fe. Nosotros tenemos una relación. Por eso, por ejemplo, cuando uno le dice a un judío, oh no, el Dios de ustedes, el Dios de ustedes, el que ustedes ni pueden decir el nombre, el sagrado, no, ese vive en mí. ¿Cómo? ¿Cómo que bebé? No, no puede ser. Sí, ese vive en nosotros. Para ellos eso es una blasfemia. Y si les llegamos a decir, y para colmo, si alguien le dice, ah, no, ustedes saben qué, el Dios de Israel, el de ustedes, sí, es uno conmigo.
¡Qué blasfemia! Bueno, nosotros hemos mirado la vida de Jesús que vivió en la tierra, hemos mirado a la vida de Jesús de ante la fundación de las edades. Nosotros sabemos que todo lo que vivió Jesús era acá adentro, interno. ¿Por qué? Porque tenía vida, tenía una comunión con el Padre, aquí internamente. Miramos a los discípulos de la iglesia primitiva, tuvieron también la misma relación, esa relación vital, una relación continua, una comunión continua con el Señor, que los que vivían en ellos. Ellos eran testimonios, porque Jesús le dijo, vayan y sean mis testimonios, mis testigos. Y estos testimonios, estos testigos de Jesús, empezaron a construir la primera iglesia. Si no entendemos esto, terminaremos con una vida para complacer a Dios con nuestros esfuerzos y con nuestras buenas obras. Y nosotros, ¿qué? Vamos a seguir tratando de complacer a Dios con nuestras obras, con nuestro mejor esfuerzo, cuando Jesús comenzó en nuestra vida soplando en nosotros la vida de Dios, soplando en nosotros el Espíritu, para que nosotros ya no vivamos más así. Los primeros 3.000 que se convirtieron el día de Pentecostés no escucharon todas estas cosas. Ellos oyeron acerca de tener una relación con Jesús, con el Padre. Oyeron acerca de las experiencias de los apóstoles de Jesús. Cuando los apóstoles se sentaban a enseñar, ellos no había Biblia en aquel tiempo. Es decir, ¿saben de lo que hablaban los apóstoles? A que ustedes no saben. Y los apóstoles empezaban así. Los apóstoles hablaban así, Pedro, Juan, Jacobo, todos los apóstoles de Jesús. ¿Sabe cómo hablaban? Hablaban así. Bueno, nosotros estábamos caminando camino al Jordán, y Jesús vio a un paralítico, y Jesús vio a un leproso que se les acercaba, y nosotros vimos como Jesús. Ellos hablaban así. No daban una cátedra de qué sé yo, de las profundidades. No, ellos solamente eran testigos de lo que vieron y oyeron y tocaron. Eso fue lo que la gente al principio empezó a escuchar. Oyeron que él había resucitado muertos y oyeron que ese mismo Jesús que había hecho todas esas cosas estaba ahora presente en ellos. Ellos le hablaron a la gente acerca de una nueva dimensión de vida. Y ellos le abrieron, mire que esto, ellos le abrieron a estos 3.000 y después los 5.000 y después todos los que vinieron, le abrieron una puerta para que esta gente entre al ámbito espiritual. Eso se llamaba andar en el espíritu. No se parecía nada a la fe hebrea. No era lo que se enseñaba en el templo y en la sinagoga. Oyeron la gente que escuchó el primer mensaje del Evangelio, escuchó que esto lo podían tener en su interior, que ellos podían oír la voz de Dios en su interior, que podían tener comunión con Él. Le hablaron de un Dios viviente que habitaba en ellos. Y escúchame bien ahora, la iglesia primitiva entonces experimentó la vida de Jesús corporalmente. Ahí está. Corporalmente. ¿Y los demás que siguieron después de estos, hermanos? Y los demás gentiles que eran paganos, inmorales, salvajes, idólatras. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, estaba hablando con un grupo de gentiles, paganos, idólatras, recientemente convertidos. Qué difícil era esto, porque hablarles a esta gente de la vida cristiana, esta gente ni tenía idea de lo que era la vida cristiana. Y estos ex paganos, porque no se olviden, Pablo le habló a los griegos en Corintio, y la iglesia de Corinto era una iglesia salvaje,
Uy, ay, 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 ay. No. Si no, lea lo que Pablo dice de los Corintios y ustedes se van a dar cuenta. ¡Qué grupo! ¡Oh, oh! Y Pablo ahora le tiene que hablar a esta gente, a los que vinieron después, de la vida cristiana. La vida que la mayoría de esta gente no tenían dinero, porque en aquel tiempo no se tenía dinero, como la gente intercambiaba cosas, como que hacían trucos, trucaban, ¿sí? Eso de la misma manera que se vivía 150, 200 años atrás, ¿no? La gente no tenía dinero, monedas, no. Tenían monedas de plata, por eso de ahí nos sacamos plata, pero la mayoría de la gente decía, mira, yo te arreglo la casa, yo te hago esto, yo te arreglo la carreta y dame vos un pollo no, y haceme pan y vendeme harina. Así era. Bueno, toda esta gente a la cual le habló Pablo y le hablaban ellos, vivían así. Entonces, no me vengan a decir que Pablo le habló acerca del éxito y de la prosperidad. Sí, claro, prosperidad para ellos era tener tres gallinas. Prosperidad para ellos es tener comida para hoy y mañana. Entonces ellos vivían así y Pablo les tenía que hablar a esta gente. Por ejemplo, piensen bien esto. Con Pablo nunca le habló a ellos de ir a la iglesia, de ir al templo. ¿Saben por qué? Porque ellos iban a los templos, pero iban a los templos paganos. No, es mejor todavía, pero, digo, peor todavía, porque esa gente iban a los templos paganos, pero no entraban nunca. Ellos se tenían que quedar afuera. Adentro solamente entraban los supuestos sacerdotes de la religión que ellos tenían. El templo de Diana, por ejemplo, en Efesios. Ahí no entraba, la gente no entraba, se quedaba afuera. Solamente llevaban sus ofrendas, la fruta y pan y harina y granos, porque les costaba ir al templo. Pero miraban a todos los rituales desde afuera. Y también la mayoría de ellos eran todos analfabetos, no sabían leer ni escribir. En ese tiempo no habían libros. Y entonces que Pablo le va a hablar a esta gente de ir a la iglesia, e ir a un templo. Para ellos un templo era el templo pagano, era el templo de Zeus, el templo de Apolos, el templo de Diana, el templo de Venus. Para la gente en aquel tiempo, los templos griegos eran una cosa horrible, porque en esos templos se llevaban rituales, se llevaban a cabo rituales inmorales, horribles, una cosa horrible. Entonces, a ustedes les parece que Pablo le va a decir, ustedes tienen que ir al templo. No, primeramente no había templo. Y segundo, el concepto de esta gente de templo era un concepto horrible. Entonces, ¿qué evangelio oyeron? ¿Qué evangelio escucharon? El mismo que se anunció cuando estaba el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre viviendo en la Trinidad, ese mismo evangelio. Ese mismo evangelio que fue traído por Jesús a la tierra, ese mismo evangelio de los discípulos cuando plantaron la iglesia, la primera iglesia. Este evangelio era para todos, escúchenme bien ahora, para todas las culturas, para todas las naciones, y Jesucristo le dijo, hasta el fin del mundo. Y ustedes saben bien que en aquel tiempo cuál era el fin del mundo, ¿no? No saben, se lo digo. Hay un pueblito, Diego, vos lo sabes, hay un pueblito en Galicia. ¿Saben quiénes viven en Galicia?
Los gallegos, qué lindo que son los gallegos. Escúchenme bien, quiero decirle algo de los gallegos. Nunca nosotros contamos muchos chistes de los gallegos, no es verdad. ¿Ok? Los gallegos son inteligentísimos y si usted va a Galicia, no va a ver un gallego pobre. A los gallegos le va muy bien. Cuando los españoles, la demás gente en España, escuchan que nosotros contamos chistes gallegos, dicen, ¿qué? No, los gallegos no son así. Mentira. Mentira, los gallegos no son nada. Que nosotros, bueno, qué caso que somos, ¿eh? En Galicia, en lo último de Galicia, ustedes saben que está la península ibérica, y ahí al final de la península en España está Galicia, mirando al mar. Y el último pueblito de Galicia, ¿sabe cómo se llama? Todavía en el día de hoy, se llama Finisterra. Finisterra. Sí, finis significa el fin de la tierra. Y cuando Jesús le dijo hasta el fin del mundo, le estaba diciendo, tienen que ir allá, a Galicia, a predicar de los gallegos. De verdad. Porque ese era el fin del Imperio Romano. Hasta ahí llegaba, hasta el Atlántico. ¿Ves? Y entonces Pablo, por ejemplo, y ahora yo le voy a usar el ejemplo no de Galicia, le voy a usar el ejemplo de Galacia. ¿Está bien? No es casual, es Galacia, en Asia Menor. En Galacia, por ejemplo, había una comunidad de creyentes que se verían todos los días, que se ayudarían mutuamente, la iglesia, sí, la iglesia, y experimentarían la vida de Jesús juntos. Y experimentarían la vida de Jesús juntos en Galacia, de la misma manera que los primeros 3.000 judíos en Jerusalén empezaron a vivir su vida cristiana. Este evangelio fue predicado a un montón de gente que adoraban a dioses hechos de piedra. Entonces, el concepto de decirle a una persona que se creía que este era el Dios, un Dios de piedra, ustedes vieron todas esas estatuas de los griegos, de los dioses griegos, ¿no? La Venus y la esta y la otra y el dios este, ¿no? En el panteón de los dioses. Que ahora de repente estos cristianos vienen y le dicen, no, el Dios que creó los cielos y la tierra está ahí adentro tuyo. Y Pablo entonces le escribía, y esto es interesante, y Pablo entonces le escribía cartas a estas iglesias. Mejor dicho, epístolas. La palabra epístola significa carta, nada más. Y estas cartas no eran para un individuo, eran para toda la iglesia. Generalmente se recibía una carta de Pablo y había una persona, a lo mejor dos personas que sabían leer en griego. Entonces se paraba y le leía la carta de Pablo públicamente a los hermanos y las hermanas. Por ejemplo, la carta a Éfeso no se leyó solamente a los hermanos en la iglesia de Éfeso, se le leyó a todos los hermanos de Asia Menor. Esa carta se pasaba de mano y se le iba, llegó una carta del apóstol, imagínense. ¿Y de quién? ¿De Pablo? Sí, ese Pablo fue el que vino acá y nos contó cómo se encontró con Jesús camino a Damasco y se le reveló y vio la luz y fue llevado al paraíso. ¿Qué dice ese hombre? Y leemos la carta. Y todos estaban sentaditos escuchando con un temor y con un respeto y una honra lo que Pablo había enviado. Es decir, a ver si la vida cristiana de aquel tiempo era lo mismo que la iglesia. ¿Por qué? Y porque cuando ellos se juntaban, vivían su vida juntos. La vivían corporalmente. Ese secreto de que Cristo en nosotros. Pero los aspectos prácticos de la vida de Jesús se veían en la vida cotidiana en la iglesia.
Por ejemplo, no sé si hablamos, esto lo hablamos muchos meses atrás, pero por ejemplo en Jerusalén, cuando los primeros 3.000, después los 5.000, después Dios aumentaba y multiplicaba, la iglesia en Jerusalén llegó a tener alrededor de 70.000 miembros. Pero ellos, la mayoría de ellos vivían juntos. Por eso tuvieron que preparar todo un sistema de cómo alimentar a las viudas griegas, a las viudas judías, porque había mucha gente y vivían todos en comunidad. Y entonces yo no sé cómo son ustedes, pero alguna vez ustedes han vivido con gente en su casa, pero no por 2 o 3 días, no, por varios meses, no es fácil. Y nosotros apenas podemos convivir con nuestros familiares, imagínense con gente que no son nuestra familia. Bueno, la iglesia primitiva vivía así. La tradición, la histórica, dice que la iglesia primitiva en Jerusalén, muchas veces había 30, 40 personas viviendo en una casita. Y no, esto no eran casitas con 2 dormitorios, con una cocina. No. Las casitas de antes tenían 3 piezas, una cocina, un lugar para comer y 2 lugares para dormir y ya está. Y ahí metían como a 20, 30 personas. Ahora imagínense, ¿qué pasó en esa dinámica? Los cristianos aprendieron a vivir juntos, aprendieron a molestarse, aprendieron a irritarse, aprendieron a cometer errores, pero aprendieron a convivir. ¿Ustedes saben quién fue uno de los que se convirtió en la iglesia primitiva y pasó por todo ese proceso? Un muchacho llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo. Él se convirtió en todo ese mover. ¿Y qué aprendemos de eso? Aprendemos que en comunidad vivimos la vida cristiana juntos y aprendemos. Es muy distinto, después de 2000 años ya entendemos, es muy distinto un creyente que vive solo y que vive aislado y que es creyente y ama al Señor y bueno, otro creyente que está compenetrado y está viviendo su vida en comunidad con otros creyentes. Hay mucha diferencia. El que vive en comunidad madura más. Madura más. Y yo ahora, mire, para terminar, me quiero tomar unos minutos, por ejemplo, para leerle, por ejemplo, las palabras de Pablo a los Gálatas. Los Gálatas eran mayormente gente judía que estaban expatriados, pero eran judíos. La mayoría de ellos eran todo gente pobre, analfabeta, pero eran judíos. Es decir, todavía tenían la religión de sus padres. Y ahora Pablo les había predicado el Evangelio y ahora eran parte de la iglesia. Y ahora yo quiero que ustedes escuchen las palabras de Pablo. Porque Pablo, entonces, empieza así, Gálatas 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces ahora ya, lo primero, el capítulo 1 desde el principio, Pablo le empieza a decir, es que Cristo en mí. Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley en nadie será justificado. ¿No ves cómo Pablo empieza a hablar a los primeros cristianos? En Cristo, en la fe de Cristo, Cristo en mí. Se pone peor todavía. Gálatas capítulo 2 le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Sí le dice a los judíos, le estaba dando con todo, pobrecito los judíos, la cabeza le estaba dando vuelta. Después en Gálatas 2 le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya yo no vivo más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe lo que le estoy leyendo? Como los apóstoles le hablaron a los primeros creyentes. ¿De qué le hablaron? En Cristo. Cristo en nosotros. Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Qué le está diciendo ahora? En Cristo, en Cristo, en Cristo, la fe de Cristo. Pero ahora le está diciendo, ¿pero ustedes saben por qué Cristo está en ustedes? Porque ustedes recibieron el Espíritu. Gálatas 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, por la fe, vivirá. La vida cristiana te hace justo o justa, pero solamente por la fe. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Por qué? Porque la vida proviene de Dios, no de la religión. Pobrecitos los judíos, pues. Estos judíos cristianos están diciendo, pero ¿y qué hacemos? Mire qué lindo, Gálatas 3:26. Después le dice entonces a los hermanos en Gálatas, judíos convertidos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo, ahora nosotros que tenemos a Cristo por el Espíritu, ahora somos una familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos todos hijos e hijas. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo un rabino le iba a decir a un judío que era un hijo de Dios? Nunca. No, nunca. Al contrario, le iba a informar acerca de reglas y reglamentos y un montón de cosas que tenían que cumplir. Miren cómo él le dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 4, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque ustedes son hijos de Dios, es que el Espíritu, Dios, el Padre, envió el Espíritu de Cristo, de su Hijo, ¿para qué? Para que ustedes digan lo mismo que está diciendo el Hijo. ¿Y qué está diciendo el Hijo? Abba, Abba. ¿Y nosotros qué decimos? Si tenemos el mismo Espíritu de Cristo, decimos Abba. Es lindo ir a Israel, es lindo Israel, y caminar por las calles de Israel. Ahora, en este
20, 2000, lo que sea. Es lindo ir a Israel y caminar por las calles de Jerusalén, ir a un centro comercial, sentarse a comer algo, tomar un café, igual en la calle, y escuchar a los chicos, a los niños, gritar y cantar y jugar. Y de repente uno empieza a escuchar a un nene israelí decir Abba, Abba, porque Abba quiere decir papito. Abba es el nombre diminutivo de papá, Abba. Y como nosotros tenemos el mismo espíritu de Cristo, como Cristo dice Abba, nosotros también decimos Abba. Esto se lo está diciendo a gente judía que se habían convertido. Y mire lo que después le dice, Gálatas 4. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mentito, Pablo le dice, ustedes ya conocen a Dios. Ay, mejor dicho, Dios lo conoce a ustedes. ¿Cómo van a volver a los rudimentos de la ley? En Gálatas 4:9 le dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora le está diciendo, ¿saben qué? Ese Cristo que está en ustedes está siendo formado. Gálatas 5, ustedes conocen esto, le dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero si sos guiados por el Espíritu, no estás debajo de la ley. Ahora le dice, todo esto ustedes lo pueden caminar, lo pueden vivir. Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Le está diciendo, ustedes son gente distinta. Los otros no pueden hacer esto, ustedes sí. Y al final le dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí? Que todo lo que nosotros plantamos en nuestra vida no es plantado en el ámbito físico, es plantado en el ámbito espiritual. Y todo lo que plantamos en el ámbito espiritual produce vida eterna, la vida de Dios. Ah, sí, hermano David, sí, porque si nosotros, sí, entonces nosotros tendremos vida eterna. Aquí no, Pablo no está hablando de la vida eterna que tendremos. Aquí está hablando de la vida eterna que vivimos hoy. Finalmente entendemos lo que dice el apóstol Pedro cuando dice, echa mano de la vida eterna. Perdón, yo no puedo echarle mano a la vida eterna que voy a tener cuando vea al Señor en la eternidad. No, yo no le puedo echar, pero le puedo echar mano a la vida eterna que estoy viviendo hoy. Estas fueron las palabras de Pablo a los judíos convertidos en Gálatas. Ahora, mire lo que le dice Pablo a una comunidad griega, no judía, a una comunidad gentil. Por ejemplo, a la comunidad en Tesalónica. Tesalónica eran griegos. Y mírenlo cómo empieza. Primera de Tesalonicenses 3 dice, y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor. Sí, porque a los griegos había que tener mucho cuidado cómo les hablaba de sabiduría y conocimiento, porque los griegos manejaban esos términos así. Ellos siempre buscaban sabiduría y conocimiento. Y Pablo, cuando le quiere hablar de la vida cristiana, a los griegos le dicen, no, ustedes escúchenme bien, es amor donde ustedes tienen que crecer. Y dice, y os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Lo primero que les tira es lo del amor. Esto ahora es a los gentiles griegos. Primera de Tesalonicenses 4:8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuánto tengo ahora? Ok.
Hoy estaba escuchando, estaba leyendo toda una lección de filosofía, ¿ok? De filosofía, ya sé, a mí me gusta aprender cómo piensa la gente que no tiene a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando yo los escucho a gente que no tiene a Dios, yo digo, ay, Señor mío, qué ignorantes. Estos son gente de la más brillante en el mundo, pero ¿qué sabiduría tienen? Nosotros tenemos sabiduría del cielo. Aleluya. Y hoy estaba leyendo, por ejemplo, que en el año 585 hubo un gran hombre, un filósofo, que fue el padre de la filosofía, se llamaba Tales. Tales. Y este hombre no quería encontrar cuál era el principio de todo, la suprema realidad. ¿Cuál es la realidad? No. Y entonces se fijó y estudió y pensó. Y finalmente llegó a la conclusión de que la última realidad era el agua. El agua. Porque sin agua no podemos vivir. Y el agua se mostraba en forma evaporada, en forma congelada, en forma líquida, ¿no? En vapor, el agua. Pero después vinieron otros hombres, como, no vale la pena, Demóstenes o toda esa gente que dijeron, no, el agua no, tiene que haber otra cosa. Entonces alguien dijo, no, la suprema realidad es el viento, el viento, el viento. Porque el viento nadie no sabe de dónde se viene, porque en aquel tiempo no sabían que el viento venía de este lado y se iba para el otro lado, y no tenían satélites, no sabían. Entonces, el viento, porque el viento no lo maneja nadie, no lo controla nadie. Después vino otro que dijo, no, es la tierra, la tierra. No es el viento, no es el agua, es la tierra, porque sin la tierra no hay realidad, no hay realidad, ¿no? Hasta que vino uno y dijo, ¿saben qué? Me parece que la suprema realidad no es una cosa, no es ni el agua, ni el viento, ni la tierra. Me parece que es todo, todos los elementos, el viento, el agua, la tierra, todo. Oh, entonces no hay una suprema realidad y hasta que alguien vino, uno brillante que dijo, ¿saben qué? No es ni la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Me parece que hay algo más. La quinta. ¿Y cuál es la quinta? Y no sabemos. Es algo, y entonces usó la palabra algo sin límite y sin medida. No, eso tiene que ser algo sin límite y sin medida. ¿No? Fíjense la gente como pensaba, ¿no? Mientras tanto, mientras esta gente se estaba apretando y rompiendo la cabeza para ver con la realidad, ya los judíos sabían, porque este era el tiempo antes de Cristo. Esto es 300 años, 200, 300 años antes de Cristo. El judío ya sabía, leía la Torá y ya sabía que Dios era luz, que Dios era esto, que Dios era el ruaj, el soplo, el viento. Ellos ya lo sabían. Entonces lo expliqué esto rápido para que ustedes entiendan que un griego cuando escuchaba la palabra espíritu, no se olviden que la palabra espíritu es la palabra neuma, de donde sacamos la palabra nosotros neumático, aire. Para ellos el espíritu era el aire. Entonces ahora estos cristianos le vienen a hablar del aire santo, el Espíritu Santo, que ahora Dios sopla en ellos. El griego que estaba acostumbrado a escuchar el aire, el viento, esto, el oxígeno. Sin oxígeno, sin aire no podemos vivir. ¿Ustedes me entienden? Y Pablo le tira todas estas cosas. Pablo, por ejemplo, le dice, cuando fue al Areópago, los mató a todos, le quemó todos los cables, porque le dijo, ¿qué le dijo? En él vivimos,
en Él nos movemos, en Él somos. Entonces le habló de la suprema realidad. Esta gente, entiendan, que esta gente de unos griegos ignorantes de nada, cuando recibieron a Jesús, empezaron a recibir la sabiduría del cielo. Empezaron a decir, estos filósofos están perdiendo el tiempo. Mira de qué hablan. Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Los tesalonicenses, por ejemplo, Pablo le dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismo habéis aprendido de Dios, que os améis los unos con los otros. Parece ser que el griego, el filósofo, está compenetrado, ¿saben quién? En él mismo. No puede ver a su hermano. Es centrado en el ego, porque así es el pecador, centrado en su ego. Y ahora Pablo le empieza a hablar de amor, de amor, de amor. Mira lo que le dice ahora que le expliqué todo esto del aire, de la luz, del viento, de la tierra. Mira lo que le dice, Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando le dijo eso a un griego, le explotó la cabeza. Le explotó. Que nosotros somos, ¿qué? Hijos de luz, venimos de la luz. Fuimos engendrados por luz. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Le hablaba de fe y de amor, siempre con esto del amor a los griegos. Si a los judíos le hablaban mucho de la justificación, no por obras, pero por fe, a los griegos le hablaban de fe, pero también le hablaban del amor, porque era un concepto, no era un concepto griego. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que vivamos o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Cristo. Termino porque esto es largo, pero ahora le dice lo más grande a los tesalonicenses. ¿Saben qué le empieza a decir? Le empieza a decir, Segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Le empieza a hablar de la venida de Cristo y le empieza a decir, sí, Él se va a glorificar, Jesús, pero se va a glorificar en sus santos. Y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. ¿Saben lo que le está diciendo? Que cuando viene Jesús va a ser glorificado, pero la glorificación de Jesús no va a salir de nosotros. Es decir, será una manifestación del Señor que está en nosotros. Termino porque yo esta noche le iba a hablar de lo que Pablo le enseñó a los Gálatas, del lenguaje que usó con los corintios, después, con las tesalonicenses y después con los corintios, después le iba a hablar de los efesios. Él estaba explicando la vida de Cristo a diferentes culturas. A los Gálatas le dijo lo que ellos necesitaban escuchar. No por la ley, sino por la fe. No vuelvan a las obras. A los griegos en Tesalónica le dijo, ustedes, sí, fe, pero también tienen que amarse, porque Dios nos amó a nosotros. A los corintios, que buscaban, ¿sabe qué buscaban los corintios? Sabiduría. Le dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el capítulo 3:16 le dice, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 9:11 dice, nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si segaremos de vosotros en el material. En lo material dice, yo no estoy
dándole a ustedes cosas materiales, le estoy sembrando en lo espiritual. 1 Corintios 15, 47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El último pasaje, 1 Corintios 15, dice, se siembra cuerpo animal. Cuando alguien muere, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. ¿Sabe lo que le estoy mostrando? Ellos recibieron la vida de Jesús, la empezaron a vivir, pero después salieron a las naciones y le enseñaron lo mismo, sin ninguna diferencia. Nosotros le anunciamos lo que hemos recibido. Eso es. Nosotros le anunciamos lo que nosotros vimos, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros oímos. Esa fue la experiencia. ¿Y qué clase de vida vamos a vivir nosotros? Bueno, la misma vida que Jesús vivió antes de la fundación de los tiempos. Después la vino a vivir a la tierra. Después se la pasó a sus discípulos. Los discípulos se las pasaron a todas las naciones. Y ese mismo mensaje nos llegó a nosotros. ¿Vivimos una vida distinta? No, es la misma vida. Oh, si viviríamos en los tiempos de Jesús. Yo no quiero vivir en el tiempo de Jesús. ¿Ustedes? No digan eso. No había agua caliente en el tiempo de Jesús. No había agua caliente. No había shampoo para hacerse shampoo. No había desodorante. No había aire acondicionado, no había calorías, no había nada. Una vida difícil. No. La gente caminaba, los zapatos de la gente eran sandalias. Camine usted con sandalias por los caminos sucios. Usted va a ver lo que le pasa a los pies. Entra a la casa con todos los... Por eso ellos tenían que tener cántaros de agua para lavarse los pies. Nosotros, gloria a Dios que vivimos ahora con este conocimiento. Ahora. Gloria a Dios. Bueno, el lunes seguimos. El lunes seguimos.